pero que eleva la pena impuesta a Manuel Agustín Muñoz Gamboa como autor de los delitos de secuestro agravado de doña Ana María Campillo Bastidas y doña Patricia del Carmen Herrera Escobar, ocurrido en la ciudad de Santiago entre los meses de junio y julio de 1974, a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, y asimismo, en segundo lugar, eleva las penas eh, impuestas, y en lo que importa recurrente, a Winston Cruces Martínez y a José Alvarado Alvarado como cómplices del delito de secuestro agravado de connotación sexual en perjuicio de Ana María Campillo Bastías y Patricia del Carmen Herrera Escobar, entre los meses de junio y julio de 1974, a la pena de 5 años y un día. Las penas impuestas en primera instancia dictadas por el ministro de Fuero, Mario Carroza, respecto de Manuel Muñoz Gamboa, lo condenó como autor a una pena de 5 años y un día, y respecto de los otros recurrentes también los condena como cómplice a Winston Cruces Martínez y José Alvarado Alvarado a la pena de 3 años y un día, lo que finalmente permite a la Corte aumentar la pena impuesta. Es que en primera instancia se reconoció la atenuante del artículo 211 del Código Procesal Militar, atenuante que fue desechada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Los hechos que se establecen y que no son discutidos son los siguientes. Primero, que la sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros, SICAR, fue el grupo de inteligencia de esa institución que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 estuvo estructurado como un servicio de seguridad y represión de simpatizantes y militantes de partidos de izquierda, y que para el año 1974 se encontraba dividido en 4 grupos de trabajo. 2 de ellos eran operativos, operaciones y contrainteligencia, y los otros 2 de naturaleza administrativa, análisis y archivo y CARDEX. 2. Que a partir de esa fecha el aludido servicio comienza a efectuar procedimientos al margen de sus labores institucionales y asume un rol represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e tortura. Que entre los lugares clandestinos en que consumaron sus actividades ilícitas, para el año 1974 estaba el conocido cuartel número 1 llamado El Hoyo, ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución. Cuarto, que así las cosas, el 19 de junio de 1974, alrededor de las 19:30 horas, Ana María Campillo Bastidas, simpatizante del Partido Socialista, se encontraba en el domicilio de calle Lynch Norte, número 390, en la comuna de La Reina, junto a miembros del Comité Central del Partido Socialista, cuando irrumpen 5 hombres vestidos de civil, portando metralletas, y la privan de la libertad por primera vez. Luego, al cabo de 3 días, la liberan, y días después nuevamente es privada de libertad y encerrada sin orden judicial ni administrativa por el mismo grupo restrictivo de derechos. 5. Que el día 27 de junio de 1974, alrededor de las 23 horas, es aprendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la juventud del Partido Socialista, en las afueras de su casa ubicada en calle Gaucho de La Plata, número 7862 de la comuna de Cerrillos. También por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron la vista y la precipitaron al piso de un vehículo y partieron con rumbo desconocido. ¿Veis? Que luego de sus respectivas privaciones de libertad, ambas mujeres fueron trasladadas hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde se les mantuvo encerradas sin derecho por varios días. Es el caso que durante el tiempo de cautiverio en el referido recinto, Ana María Campillo y Patricia Herrera permanecieron con la vista vendada, esposadas, y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra la integridad sexual, de que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto de sus secuestradores, los funcionarios de SICAR. Estos hechos fueron calificados, tanto en primera como en segunda instancia, como un delito de secuestro agravado, el artículo 141, por las violaciones y abusos sexuales que ocasionaron a las víctimas un daño irreparable. El primer recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado José Alvarado, que fue condenado como cómplice, se funda en la causal del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como infringía las normas del artículo 103
del Código Penal y 211 del Código de Justicia Militar, toda vez que la media prescripción, la contemplada en el artículo 103, fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia, estima que es procedente la aplicación de la misma, y también en segunda instancia, como se indicó, fue rechazada la agravante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, entendiendo como principal fundamento para su rechazo por parte de la Corte que los actos ejecutados no son propios del servicio, por ende no es procedente aplicar dicha modificatoria de responsabilidad. Pide que se anule la sentencia y en su reemplazo se apliquen las minorantes en la determinación de la pena. El segundo recurso es interpuesto por casación en el fondo por la defensa de Winston Cruces, también condenado como cómplice. Funda las causales primeramente en del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal y número 1 del mismo cuerpo normativo. En relación al artículo 547, refiere que la participación criminal de su defendido carece de la entidad necesaria para entender que se cumplen con los requisitos del artículo 488 piden, por ende, entonces, que no habiendo antecedentes probatorios suficientes, en este caso debe dictarse o debe haberse dictado la sentencia absolutoria correspondiente. Funda también el 546 número 1, denunciando como infringido primeramente el artículo 16 del Código Penal, toda vez que esgrime o se estima, dice que tuvo alguna participación, esta no fue como encubridor y no como cómplice, como fue condenado, y por ende estima que hay una vulneración al artículo 16 del Código Penal. También denuncia la infracción al artículo 103 del Código Penal, por los mismos fundamentos que se dieron respecto del otro recurso. Y la especie que se declare la nulidad del fallo, se dicte sentencia de reemplazo, en la cual se absuelva o en subsidio se le aplique una pena ajustada a derecho. Por último, la defensa de Manuel Agustín Muñoz Gamboa, en este caso condenado como autor, presenta recurso de casación en el fondo, parándose la norma del artículo 546, número 1, denunciando como infringido los ya conocidos artículos 103 del Código Penal y 211 del Código de Justicia Militar. Pide que se anule la sentencia, en su reemplazo imponer las penas que en derecho correspondan o las aplicadas por la sentencia de primera instancia. Son los antecedentes. Bien, ¿alguna consulta al relator? Bien, escuchamos alegatos por el recurso. ¿Cuál es el primero? Claudio Morales, Cruces. Don Claudio Morales por el señor Cruces. Muy buenos días, su señoría excelentísima. Primero, no sé si me veo bien, que tengo problemas de conexión acá con la lluvia. Sí, lo escuchamos muy bien. Ya, eso es lo importante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los intervinientes. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, esta defensa vienen a alegar en favor del recurso de casación interpuesto en favor del sentenciado don Winston Cruces Martínez, donde voy a intentar resumir exponencialmente mis argumentos, pues el grueso de ellos se encuentran debidamente fundados en nuestro recurso de casación. Y tal como lo dijo nuestro distinguido relator, la primera causal que expuse en mi libelo, que es relativa al 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal, esta parte visualiza un error de derecho que configura la causal al dar por establecida una participación criminal de mi defendido por medios de prueba que carecen de esta entidad necesaria, suficiente para atribuir una determinada responsabilidad que no se condice o que no se encuadra con el tipo penal. Bajo este tópico, vuestra señoría excelentísima, creo que encontramos una errónea aplicación de la ley referido o relacionado con el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, ello unido indudablemente con el artículo 15 y el 10 del Código Penal, porque voy a tratar de exponerlo. Esto lo podemos encontrar derechamente en el considerando 27º de la sentencia de segunda instancia, donde se sostiene que de acuerdo a los antecedentes proporcionados fundamentalmente por un testigo que es don Hugo Riquelme, este reconoce a mi representado como parte del equipo del SICAR de Carabinero, pero ello creo que no significa absolutamente nada, pues mi representado no ha negado tal circunstancia. Lo que ha manifestado mi representado es que
él nunca cumplió labores de custodia de detenidos, puesto que su función era únicamente la de secretario, específicamente la del señor Esquivel Caballero, y para eso cumplía sus funciones, se desarrollaba en el 5º piso del edificio Bulnes número 80, que se ha mencionado con anterioridad. En ese considerando también, vuestra señoría excelentísima, se menciona una declaración muy importante que es la de José Contreras Valenzuela. Este acusado sentenciado, quien falleció ya hace un tiempo, en una de sus primeras declaraciones menciona a mi representado como parte del, del contingente de funcionarios del SICAR de Carabineros, pero lo relevante es que ni en el fallo de primera instancia ni en el de segunda se considera una diligencia de careo de suma relevancia a juicio de esta defensa, que está a fojas 2899 y que se realizó con fecha 16 de enero del 2017. ¿Por qué es importante para esta defensa, vuestra señora excelentísima? Porque en ella, don José Luis Contreras precisa o confirma que mi representado, si bien es cierto, forma parte del SICAR de Carabineros, era el secretario del capitán Esquivel y por lo tanto trabajaba en una oficina en Bulnes. Asimismo, este sentenciado que ha fallecido, en su diligencia de careo es enfático en señalar que el señor Winston Cruces nunca participó de la custodia de detenidos. En esa misma línea, vuestra señoría excelentísima, nosotros acompañamos una declaración que este sentenciado José Contreras presta en otra causa, muy relacionado con esta, íntimamente relacionado con esta causa, que también era sustanciada por el ministro en visita a don Mario Carroza, que era la 334-2012, y acompañamos esta declaración donde también en la misma línea, al ser interrogado respecto a las participaciones de diferentes funcionarios que componían este SICAR, nuevamente reitera de que don Winston Cruces nunca trabajó en el subterráneo de la Plaza de la Constitución, sino que por el contrario, trabajaba como administrativo en las oficinas de Bulnes. Entonces, creo que es posible advertir que no existe una plena certeza que mi representado haya participado en la custodia de los detenidos que hoy nos convoca. Penosamente para mi representado, el único antecedente claro y objetivo que pesa en su contra es la propia relación del personal. Y por cierto, su declaración, en la que va en un claro sentido, que efectivamente era miembro del SICAR de Carabineros para el año 73, época en que las víctimas fueron detenidas y penosamente vejadas sexualmente en el subterráneo de la Plaza de la Constitución. Pero dicha circunstancia, esta relación del personal, no es por sí solo un elemento suficiente que determine la culpabilidad de una persona, en este caso de don Winston Cruces. El que haya sido este miembro del SICAR no significa per se haber participado de la custodia de los detenidos, haber participado de los vejámenes que sufrieron las víctimas en esta causa, y es ahí donde creo que se constata esta violación a la ley, pues para aplicar este artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y de esta forma dar por establecida la participación culpable y penada por la ley de don Winston Cruces, faltó fundamentalmente esta multiplicidad y gravedad de elementos que permitiesen presumir aquella responsabilidad, pues lo que he tratado de decir muy resumidamente, vuestra señoría excelentísima, muy ligeramente, obviamente, por razones de tiempo, no existen antecedentes alguno que, cotejado con otro, permita atribuir un grado de responsabilidad a mis representados, o a mi representado, que es don Winston Cruces. Quizás mis distinguidos contradictores indicarán que los medios probatorios señalados no excluyen completamente a mi representado de los hechos, pero al menos generan una duda razonable, o más que razonable, que sumado al principio de inocencia y lo reseñado en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, no puede haber otro camino que una sentencia absolutoria. Si estos antecedentes, por ejemplo, lo hubiésemos analizado incluso a la ley del actual procedimiento penal, entre ellos el artículo 297 del Código Penal, muy de la mano del 344 del Código Procesal Penal, el tribunal no podría haber emitido un veredicto condenatorio, pues resulta imposible haber adquirido esa íntima convicción necesaria, más allá de toda duda razonable como expresa la norma, porque no existen esta multiplicidad y gravedad de elementos que permitan configurar algún tipo de participación de mi representado. Ahora bien, respecto de la causal establecida en el 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, esta parte cree que en el evento que sea estimada nuestra casación, en el fondo, de acuerdo al antecedente expuesto,
creo que es posible advertir una errónea aplicación de la ley en dos aspectos muy claros y determinantes. En la determinación de la participación, hay una errónea participación, y las atenuantes que no han sido reconocidas como consecuencia de este error de derecho. Por ejemplo, cuando nos vamos a este primer vicio, lo podemos configurar respecto a la vulneración a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, donde se ha catalogado, tal como lo hemos escuchado en la relación del señor relator, y mi representado tiene una participación como cómplice. Creo, en primer lugar, que debemos dejar absolutamente sentado que esta defensa cree en la total inocencia de su representado Winston Cruces, y que en el evento hipotético que vuestra señoría excelentísima considere que la actuación, los actos desplegados por mi representado merecen algún reproche penal, creemos hidalgamente que en el peor de los casos nos podríamos enfrentar a una figura de encubridor. ¿Por qué? Por múltiples argumentos, siendo la principal que en la especie no ha sido posible determinar el autor del secuestro y del abuso sexual o de las violaciones de las víctimas, por lo que malamente podríamos determinar a los cómplices. ¿Por qué? Porque para demostrar lo anterior resulta fundamental entender este concepto de autor. Hay una teoría subjetiva, causal, que nos indica que el autor es aquel que ha puesto algunas de las condiciones provocadoras del resultado prohibido. Y este concepto amplio, extensivo del autor, cómplice entonces sería quien colabora con la ejecución del hecho ayudando al autor. Y sin perjuicio que existen obviamente muchas críticas a esta teoría subjetiva, lo claro es que en la presente causa no ha sido posible determinar, por ejemplo, quién o quiénes habrían violentado a Patricia Herrera, a la señora Ana María Campillo, y por ende malamente podríamos determinar a los cómplices si ni siquiera sabemos si ellos saben quién es el autor de este supuesto hecho. Ahora bien, si esta disyuntiva es analizada conforme a la teoría del dominio del hecho, tendremos obviamente que el sujeto que interviene en la ejecución del hecho y tiene dominio del hecho es el autor. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿ha sido posible determinar al autor de los abusos y de las violaciones? Lo anterior creo que no es algo baladí, puesto que estamos precisamente acusando por una figura especial, un delito agravado de secuestro, donde a la fecha no ha sido posible determinar la identidad del hechor en estos abusos cometidos. Por ende, si no es posible determinar su participación, si no es posible determinar la autoría de estos hechos, malamente podríamos determinar a estos cómplices, porque la intención del cómplice es colaborar con el autor. ¿Y hay alguna evidencia objetiva que nos permita demostrar que mi defendido ha tenido aquella intención de colaborar con el autor, si máxime, si ni siquiera las víctimas han podido determinar quién es el autor? En definitiva, vuestra señoría, creemos que los antecedentes demuestran de que no es posible configurar una responsabilidad de mi representado como lo ha pretendido el tribunal tanto de primera instancia como de segunda instancia, esto es de complicidad. Y respecto a las otras causales, su señoría, obviamente por temas de tiempo y creo que se van a repetir a lo largo de los recursos, creo pertinente los comentarios que uno ya ha expuesto en nuestro recurso de casación. Por lo tanto, su señoría, así las cosas, solicito en definitiva que se anule la sentencia impugnada y se dicte la respectiva sentencia de reemplazo, conforme fundamentalmente a las alegaciones y peticiones realizadas en nuestro recurso. Muchas gracias por su atención y por el tiempo concedido. Muy bien, gracias. ¿Hay contradictorio? Sí. Rodolfo Arriagada. Abogado Por señor Alvarado. Arriagada. Por el Por el- Está muteado, señor abogado. Disculpe. ¿Me escucha ahora? Disculpe, hago la consulta. Ahora lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señora ministra, señores ministros. Con la venia del señor presidente de esta excelentísima Corte Suprema, vengo a alegar por el recurso en representación de don José Hernando Alvarado, que tal como ha dicho el señor relator, ha sido condenado por una sentencia de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó con declaración la sentencia de primera instancia dictada por el ministro de Visita Extraordinaria, don Mario Carroza Escobar. Haciendo una precisión a lo que, o complementando lo que ha dicho el señor relator, señalando que alegar la pena a 5 años de presidio mayor en su grado mínimo como cómplice
a mi representado. A su vez, en su apartado 1D, señala que atendida la pena, no se otorga al sentenciado o sentenciado ningún beneficio de aquellos contemplados en la ley 18.216. En ese sentido, discordando de lo que ha dicho el señor ministro don Mario Carroza, que sí había concedido el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Ahora, ha dicho también la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que no concurre las atenuantes, no ocurren atenuantes, especial el artículo 211 en relación al 214 y la del 103, y que solamente concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior en favor de mi representado. Resulta relevante, primeramente, señala lo que dice también el apartado I latina -B de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelación en segunda instancia, al precisar también el delito, la participación del señor Alvarado, y también que los hechos ocurrieron en junio y julio de 1974, como siendo el señor relator, con esas diferencias de tiempo y también en relación a las víctimas de estos lamentables y penosos hechos. Pues bien, el artículo 211 del Código de Justicia Militar, que es un atenuante especial en este Código de Fuero, nos dice que será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los delitos comunes el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. En la especie, como también ha señalado el señor relator y también el abogado que alegó precedentemente, esta sección de inteligencia, SICAR de Carabineros, está dirigida por un oficial que corresponde al escalafón de orden y seguridad, don Germán Esquivel Caballero. Ahora, el artículo 214 de este mismo Código de Fuero nos dice que cuando se haya cometido un delito para la ejecución de una orden del servicio, el superior que lo hubiera impartido será el único responsable, salvo el caso de concierto previo en que sean responsables todos los concertados. Lo de concierto previo es relevante y lo destaco, su señoría, excelentísima, en relación a los considerandos del ministro señor Carroza Escobar, que más adelante explicitaré. A su vez, el artículo 101, el inciso final de la Constitución Política de la República, nos dice que las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no delincuentes y son además profesionales, jerarquizados y disciplinados. Esto dice relación con el considerando 16º de la sentencia del Tribunal de Alzada, discordante, como ya dije, con el ministro señor Carroza en su considerando 55º en cuanto al atenuante especial ya mencionado el artículo 211 del Código de Justicia Militar. El ministro señor Carroza en este considerando dice que al igual que en otros procesos en que ha actuado este departamento DICAR, específicamente SICAR, para todos los acusados, entre los cuales se encuentra mi representado Alvarado, se acogerá la atenuante responsabilidad penal del artículo 211 del Código de Justicia Militar, que antes he señalado y he descrito, la cual se permite reconocer tanto en los delitos militares como en los delitos comunes, transcribiendo lo que dice la norma antes citada, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico por estimarse que del curso de la investigación y de los testimonios de los enjuiciados queda en evidencia que las órdenes emanaron del jefe de la SICAR, capitán Germán Esquivel, también ya citado por el abogado, como decía, que me precedió, quien es el que ordena, sin orden judicial ni administrativa, la detención de las víctimas y su posterior encierro. A su vez, la sentencia recurrida expresa en su considerando 12º, párrafo 2º, que en la especie los sentenciados aludidos han tenido en estos hechos una participación de segundo grado, refiriéndose también a Alvarado, quienes no determinaron su privación de libertad ni la instigaron, y siendo todos ellos funcionarios de baja gradación, no puede decirse que se concertaron para esa ejecución, ni que su contribución funcional puede decirse, disculpe.
Perdone que lo interrumpa, pero la verdad de las cosas es que usted está fuera de los recursos de casación, que tienen la obligación de que usted tiene es ceñirse a lo que ya postuló por escrito y abstenerse también, desde luego, de leer el recurso. Era considerando el señor ministro, disculpe, señor presidente. Continúe, por favor, abogado. Gracias, señor presidente. A su vez, el mando en la institución carabinero se radica solamente en los oficiales y el mando es total, además es permanente y en toda circunstancia. Esto dice relación, señoría, con que esto está en el artículo 50 de la Ley Orgánica Constitucional y también el artículo 2 que establece la gradación. Al respecto, mi representado tenía el grado de carabinero en el año 74 y había sido trasladado un mes antes a esta sección de investigación de carabineros. Y es por eso que es importante las circunstancias de que no tenía mando alguno, sino que solo además se encontraba en la más baja gradación que implica el escalafón de carabineros. A su vez, en el considerando 56º, cuando se dice que no es aplicable la medida de prescripción, que es uno de los fundamentos que he señalado también respecto a la interpretación de la pena, y el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, los crímenes de lesa humanidad, tal como se entiende considerando el ministro señor Carroza, se establece en la ley 20.357, pero que fue promulgada el año 2009, el 27 de junio del 2009, y publicada al mes siguiente del mismo año. Y en su artículo 44, en relación al 40, el 40 primeramente dice que son imprescriptibles, pero el artículo 44, si me permite leerlo, señor presidente, para no incurrir en error, si me lo permite. Para Artículo fundamentar 44. sus alegaciones. ¿Verdad? Sí, abogado, para que fundamente sus alegaciones. Gracias, presidente. Dice, los hechos de que trata esta ley cometidos con anterioridad a su promulgación continuarán rigiéndose por la normativa vigente en ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley solo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia. Es por eso que esta parte, señoría, estima que se ha infringido el artículo 546, número 1, en la calificación de los hechos que constituyen las circunstancias agravantes, en este caso las atenuantes, al no considerarse las del artículo 211, en relación al 214, ni tampoco la del 103, la de media prescripción. Yo señoría, que en caso de que estas atenuantes sean consideradas en la sentencia que eventualmente podría dictar su señoría excelentísima, efectivamente mi representado tendría una pena inferior y también podría gozar de algunos beneficios en caso de que existiera una sentencia de reemplazo por infracción al 546, número 1, en relación a las atenuantes que ya ha señalado, señor presidente. He concluido, señor presidente. Bien. Bien, suspendemos la audiencia entonces. 15 minutos. Sí, quedando. Por 20 minutos vamos a suspender la audiencia. El otro. Su señoría, Sí. como yo ya... Escuchamos. Bueno, muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, comparece en estrado Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, en representación de las querellantes Patricia Herrera y Ana María Campillo, en contra de los recursos de casación interpuestos por las defensas de Muñoz Gamboa, Cruces Martínez y Alvarado Alvarado. Su señoría, mis alegatos se estructurarán en 4 apartados que espero rendir en mucho... ¿Perdón? Con la venia de su señoría excelentísima, comparece en estrado Camila Maturana Kesten, abogada de... Ay, disculpe. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Como señalaba, mis alegatos se estructurarán en 4 apartados que espero rendir en mucho menos del tiempo anunciado, solo por precaución. En primer lugar, el contexto de los hechos y el carácter de los delitos en materia del presente caso. En segundo lugar, en relación al supuesto error de derecho consistente en haber descartado el atenuante de cumplimiento de
órdenes superiores, en tercer lugar respecto de la media prescripción y finalmente en relación a los alegatos sobre la participación del señor Cruces Martínez. En primer lugar, previo a referirnos a las alegaciones sostenidas por las defensas, esta parte querellante estima muy relevante poner acento en el contexto de los hechos y en el carácter de los delitos, materia del presente caso, que permiten enmarcar las alegaciones que a continuación señalaré. Como se señaló en la relación, se tiene por acreditado que el Servicio de Inteligencia de Carabineros, posterior al 11 de septiembre del 73, se estructura como un servicio de seguridad y represión de simpatizantes y militantes de partidos de izquierda. Llevan a cabo seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura, siendo uno de los cuarteles, el número 1, que denominaban El Hoyo, ubicado precisamente en el subterráneo de la Plaza de la Constitución. Y tal como se señala en la sentencia, el 19 de junio de 1974, Ana María Campillo es privada de libertad por primera vez desde un domicilio de la comuna de La Reina por 5 sujetos de civil. Posteriormente es liberada y junto, al Comité Central del Partido Socialista, ¿cierto? Posteriormente es liberada y 3 días siguientes nuevamente privada de libertad sin orden judicial ni administrativa en el mismo recinto. Y en tanto, el día 27 de junio de 1974, la señora Patricia Herrera, que entonces tenía joven universitaria de solo 19 años, fue aprehendida desde su domicilio en la comuna de Cerrillos también por hombres vestidos de civil. Respecto de la privación de libertad, en la sentencia, en el considerando primero de la Corte de Apelaciones, si me permite una breve lectura, señor presidente. Sí, en apoyo a sus alegaciones, no hay problema. Lo pertinente. Lo pertinente, sí, muchas gracias. Como señalo, en la sentencia se detalla que ambas mujeres fueron trasladadas hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde se les mantuvo encerradas sin derecho por varios días. Y es del caso que durante el tiempo de cautiverio en el referido recinto, Ana María Campillo y Patricia Herrera permanecieron con la vista vendada, esposadas, estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto de sus secuestradores, los funcionarios del SICAR. La sentencia califica estos hechos como delitos de secuestro cometidos en contra de mis representadas, sancionados en el artículo 141, en su redacción de la época, agravados al ser objeto ambas en el encierro de graves delitos de connotación sexual, que son violaciones y abusos sexuales, que ocasionaron a las víctimas un daño irreparable. Para esta parte querellante, de la mayor relevancia resulta que la Corte de Apelaciones de Santiago haya reconocido de manera expresa que estos delitos corresponden a crímenes de lesa humanidad. Señala la Corte al respecto, si me permite una breve lectura. Los secuestros padecidos por las víctimas de autos y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, constitutivas de graves delitos de connotación sexual, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad. Esto conforme al Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Porque dichos actos se tradujeron en atentados contra la dignidad de las ofendidas a través de la violación y abusos sexuales con las que se les afrentó y que estaban destinados a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control, y que fueron ejecutados en virtud de la persecución desplegada contra el colectivo o grupo al cual pertenecían. Y la última cita, si me permite, agrega la Corte de Apelaciones de Santiago que esta violencia sexual sufrida por las víctimas se ha visto relegada por otras vejaciones a las que fueron sometidas y que también afectaron a sus compañeros de cautiverio, dando lugar a un tratamiento marginal de estos casos
omitiendo considerar que su propio y particular padecimiento fue originado por una fórmula especial de agresión, de acuerdo a la cual el cuerpo de la mujer se transforma en un botín de guerra y que a su vez imbrica elementos de cosificación, dominación y odio, proyectando terror no solo sobre la mujer, sino al conjunto de la sociedad, deshumanizándolas e instrumentalizándolas. Esto es lo que señala la Corte de Apelaciones en el considerando Kim. Su Señoría Excelentísima, en este caso, queda de manifiesta la aplicación sistemática de torturas de carácter sexual, violaciones y otros abusos sexuales, y un componente de género en el caso de las mujeres que sufrieron violencia política sexual por el hecho de ser militantes y mujeres. La violencia política sexual cometida en el país durante la dictadura cívico-militar por agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, en particular, se orientó a reforzar los estereotipos tradicionales de género y a castigar a mujeres e incluso niñas por transgredir el mandato patriarcal de pasividad, al haberse involucrado activamente en actividades políticas, o por sus vínculos familiares y afectivos con hombres que el régimen consideraba sus enemigos. Se trata, su señoría, de crímenes específicos, cuya invisibilidad e impunidad histórica ha sido determinante de la minimización de su gravedad y del daño que causa a las víctimas directas y también a la sociedad en general. Esta parte querellante, a lo largo de todas las etapas de este proceso, que ha sido muy largo, comenzamos el año 2010 con esta causa, a lo largo de todo el proceso se ha relevado por esta parte las diversas dimensiones que comprende la obligación de reparación que asiste al Estado de Chile. Y esto en la sentencia se releva del siguiente modo. Nuevamente, si me permite, una breve cita. Puede ser. Gracias. La obligación del Estado de entregar medidas de reparación satisfactivas, que en este caso implica abordar los hechos establecidos en su real dimensión, otorgándoles la calificación que corresponde a su entidad, esto es, delitos de lesa humanidad, declarando que las querellantes de autos fueron víctimas de los delitos pesquisados, resultando violentadas no solo los bienes jurídicos que la figura del secuestro contempla, sino que en este caso concreto, el agravamiento que contempla el tipo penal se concretó mediante agresiones sexuales ejecutadas con miras a deshumanizarlas a través de la intimidación, degradación, humillación, castigo y control inherentes a las vejaciones sexuales a las que fueron sometidas. Dada la importancia que reviste el presente caso, consideramos que esta excelentísima corte, con base en la calificación jurídica de secuestro agravado por la Comisión Adicional de Graves Crímenes de Violencia Sexual, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, sancione con las penas adecuadas a la gravedad de los ilícitos y al daño infligido. Se trata de una contribución indispensable para la reparación de las víctimas directas de este caso, doña Patricia Herrera y Ana María Campillo, y de la sociedad chilena en su conjunto, en especial de las miles de mujeres, niñas y también hombres víctimas de esta clase de violencia. El establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación y las garantías de no repetición no solo permiten enfrentar la generalizada impunidad de estos crímenes, además contribuyen a una cultura de respeto a los derechos humanos y de prevención de la violencia contra las mujeres, resultando necesarias para evitar su repetición en el tiempo. En segundo lugar, en relación a la alegada circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de cumplimiento de órdenes de superior jerárquico, prevista en el artículo 211 del Código de Justicia Militar,
Las defensas de los acusados, disconformes con el fallo de segunda instancia, sostienen que constituiría un error de derecho no haber aplicado esta atenuante. Sin embargo, esta parte querellante se permite recordar que se ha tenido por acreditado que el Servicio de Inteligencia de Carabineros se estructuró como un servicio de represión y seguridad, y que para el año 74 comienza a realizar operativos al margen de su función institucional. Incluyó seguimientos, allanamientos, detenciones, interrogatorios bajo tortura y, en este caso, además, crímenes de violencia sexual. Habiéndose acreditado, por cierto, que la representada señora Herrera y Campillo, en este recinto ubicado en la Plaza de la Constitución, permanecieron vendadas, esposadas y sometidas a sucesivos interrogatorios y agresiones sexuales por parte de los agentes de SICAR. Es decir, estimamos que de ninguna manera puede considerarse que la ejecución de estos delitos puede encuadrarse en el cumplimiento de órdenes superiores, en atención al carácter evidentemente ilegal de estas supuestas órdenes recibidas. Y además, tratándose de crímenes de lesa humanidad, en conformidad al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, cualquier clase de órdenes referidas a su comisión siempre es considerada ilícita. En este sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es sumamente claro, si bien se admite en determinadas circunstancias esta alegación de cumplimiento de órdenes superiores, es improcedente acoger su cumplimiento cuando se trata de órdenes orientadas a la comisión de ilícitos, y especialmente en caso de órdenes orientadas a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Pero además, cabe precisar, más allá de las alegaciones de los defensores, que de acuerdo al Código de Justicia Militar, existe obligación de obedecer, comillas, una orden relativa al servicio que en uso de atribuciones legítimas le fuera impartida por un superior. Artículo 334, inciso primero. Es decir, lo que no cabe es obedecer órdenes que no se enmarquen en el cumplimiento del servicio o en las atribuciones legítimas del superior. Evidentemente, la perpetración de delitos de secuestro y de violaciones sexuales, tortura, no puede estimarse comprendida en el cumplimiento de alguna clase de orden relativa al servicio y jamás sería considerada como una orden impartida en el ejercicio de atribuciones legítimas. Pero además el Código de Justicia Militar prevé que si el inferior ha recibido una orden que teme que de su ejecución pueden resultar graves daños o que se orienta al cumplimiento, a la perpetración de un ilícito, puede suspenderla o modificarla representando de inmediato al superior, de acuerdo al artículo 335, inciso primero. Si el superior insiste, la orden debe ser cumplida, señala el Código de Justicia Militar. Y por eso el artículo 214 contempla una regla de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos en ejecución de una orden de servicio. Responde el superior que la impartió. Y en el inciso segundo se prevé una regla de atenuación de la responsabilidad, cuando se trata de órdenes notoriamente referidas a la perpetración de un delito que no se hubiera cumplido con esta formalidad que comenté del artículo 335. Y el artículo 211 señala que fuera de estos casos del artículo 214, que a su vez se remiten al artículo 335, comillas, se considerará una circunstancia atenuante, comillas, tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Su señoría, además de lo señalado anteriormente en relación al carácter evidentemente ilícito de las pretendidas órdenes superiores, además se trata de crímenes de lesa humanidad. En el presente facto no se ha acreditado de ninguna manera el supuesto fáctico de la alegada atenuante de responsabilidad. ¿Cuál es este supuesto fáctico?
el haber cumplido, el haber cometido el hecho en cumplimiento de unas pretendidas órdenes superiores. No hay ninguna probanza a lo largo de la investigación y las defensas no refieren a nada en este sentido. ¿Cuáles fueron las órdenes? ¿Quién las impartió? ¿En qué consistían? ¿De qué manera se comunicaban? ¿Cómo quienes supuestamente cumplían órdenes daban cuenta de su cumplimiento, etcétera? Nada de esto está acreditado ni ha sido señalado por los defensores. Por lo demás, los encausados no admiten en sus numerosas declaraciones haber participado en los hechos, por lo que mal puede estimarse que sus acciones delictuales se debieran al cumplimiento de unas supuestas órdenes que nunca refieren en detalle, que no se encuentran probadas, etc. Creo que con eso, con eso ya es suficiente para no alargar más esta alegación en relación a lo atenuante. Solamente precisar, a propósito de la referencia que hizo el abogado defensor a lo que la Corte de Apelaciones había señalado en este aspecto, que en el considerando 16º, la Corte de Apelaciones señala, por el contrario, lo demostrado en autos es la comisión de un delito de lesa humanidad, conducta que claramente no puede catalogarse como un cometido militar, sino que delictual, por tratarse de una operación destinada a perseguir, neutralizar, dejar y aniquilar a opositores a la dictadura militar. Lo que determina que la citada minorante será desestimada respecto a todos los acusados, en consonancia con lo que a su vez había señalado el fiscal judicial. Su señoría, ya solo me quedan 2 puntos mucho más breves. Agradezco su atención y su paciencia. Muy bien. En tercer lugar, en relación a la alegada circunstancia atenuante de la media prescripción. Muy simple. Aquí las defensas de los acusados también, entiende esta parte, por su disconformidad con la decisión de los jueces de fondos, señalan que constituiría un error de derecho que en las sentencias de primera y segunda instancia no se haya acogido la minorante de responsabilidad penal del artículo 103. En el presente, como en numerosos otros casos referidos a crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante la dictadura cívico-militar, se ha resuelto desestimar la concurrencia de las eximentes de responsabilidad, amnistía, prescripción y también de la atenuante denominada prescripción gradual. Lo que señaló la Corte de Apelaciones para argumentar esta desestimación, entiendo que ustedes ya lo tienen, no lo voy a repetir. Es ampliamente conocido que este Tribunal Supremo ha sostenido que la improcedencia de la prescripción respecto de crímenes de lesa humanidad, en tanto excepción a la regla general, ¿cierto? Alcanza tanto la prescripción de la acción como de la pena, e igualmente de la denominada media prescripción o prescripción gradual, por lo que esta parte, en lugar de profundizar en los argumentos, por razones de tiempo y economía procesal, se remite a la jurisprudencia asentada y a los argumentos ya sostenidos por esta Corte en casos anteriores. Únicamente precisar o poner de relieve que la causa ROL 14.242, el pasado 22 de junio, causa conocida como caso Conferencia 2, además de los argumentos ya conocidos, esta excelentísima Corte releva el principio de proporcionalidad de la pena. Pues señala, dada la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con la que actuó. Y por último, señor presidente, en relación a la alegada infracción al artículo 546, número 7, del Código de Procedimiento Penal, sobre vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, que
por haber dado por establecida la participación criminal de don Winston Cruces Martínez, esta parte querellante estima que el cuestionamiento que la defensa formula respecto de la sentencia recurrida, más que referir a una eventual aplicación errónea de la ley penal, dice relación con la valoración de la prueba. Incluso aduce la existencia de una supuesta duda razonable, al haber determinado los jueces de fondo la participación punible del encausado Cruces Martínez, que es la misma alegación que la referida defensa sostuvo por lo demás en los mismos términos o muy similares en la contestación de la acusación fiscal y particular y en la alegación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Como es de conocimiento de esta excelentísima Corte, por supuesto, solo estoy reiterando, el recurso de casación en el fondo es un recurso de derecho estricto y no una nueva oportunidad procesal para debatir sobre la existencia o no de una duda razonable respecto de la participación de un encausado, materia que la ley encomienda a los jueces de fondo, que en el presente caso han estado contestes en la atribución de responsabilidad penal en calidad de cómplice del señor Cruces Martínez. Su señoría excelentísima, esta parte finalizo mis alegatos solicitando se rechacen los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y que ésta se confirme en todas sus partes. Muchas gracias. Muy bien. Terminada la vista. Muchas gracias. Hasta luego. La causa queda agotada. Hasta luego.